En Al Día Noticias, emisora.5, establecemos comunicación con Hugo Acero Velázquez, exsecretario de Seguridad de Bogotá, un experto en temas de seguridad. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Y bien, aquí en Ecuador trabajando. Bueno, señor, muy amable por atender esta comunicación. Hay unos videos que incluso lo vi en su cuenta de X y por eso quiero consultárselo a usted sobre una guardia indígena armada uniformada. ¿Qué pasa con esos grupos indígenas que se están armando y que se están uniformando? Incluso sobre ese tema hizo referencia el expresidente Álvaro Uribe, pero quiero primero conocer su análisis, si es que es cierto que se están formando las milicias que estarían defendiendo una dictadura de Gustavo Petro o un gobierno o no sabemos qué. ¿Cómo ve usted este asunto? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que llamar la atención, particularmente al Estado colombiano, y no solamente digo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino al Estado en general. Y cuando involucro al Estado es también al propio Congreso de la República, a la justicia, particularmente a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, en este caso Fuerzas Militares, Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, por varias cosas de manera particular. Digamos, el país ha tenido una historia violenta ligada a grupos guerrilleros, a grupos paramilitares y a distintos grupos delincuenciales que han venido operando en el país a lo largo de estos casi ya más de 60 años, que desde luego han generado mucha violencia. Y la preocupación que hay es que cualquier tipo de organización, particularmente en áreas rurales, termine en actividades violentas y delincuenciales y termine armada. Hace poco, precisamente, el presidente, o digamos, uno de las cabezas visibles de la ganadería en Colombia, el José doctor Félix Félix Amorí. Laforí, y los ganaderos propusieron precisamente crear unos frentes solidarios de seguridad ganadera. Inmediatamente, desde luego, se prendieron las alarmas porque en el pasado hubo una relación desafortunada entre las organizaciones, algunas organizaciones de ganaderos, junto con las Convivir y finalmente los paramilitares. Y esa es una preocupación natural por el punto de vista histórico. Pero también, desde luego, hay otro tipo de organizaciones que están preocupando. Recuerden que hace poco eh, Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC, se presentaba casi que para iniciar diálogos con el gobierno con guardias campesinas. Pues las mostraba en los videos desarmados, pero que eran guardias campesinas que apoyaban a Iván Mordisco, y de ahí a que un grupo criminal como el de Iván Mordisco tenga el apoyo de unas guardias campesinas, de ahí que esas guardias campesinas vayan a ser armadas, pues hay un solo paso. Entonces preocupa no solamente el tema de que este tipo de organizaciones terminen en problemas de violencia, y no son solamente, digamos, los frentes de solidaridad y seguridad ganadera que propone los ganaderos, sino también las guardias campesinas, las guardias cimarronas y las guardias indígenas. Tradicionalmente las guardias indígenas han existido, en su gran mayoría, por no decir todas, han sido completamente pacíficas, pero estamos en una situación de violencia y delincuencia en el país en donde el Estado debe estar muy vigilante y muy vigilante de este tipo de organizaciones porque podrían terminar en hechos de violencia y delincuencia. Ahora, aquí hay un tema que hay que ser claros. Claro, algunos defienden las guardias campesinas, las guardias cimarronas y las guardias indígenas, pero no les gusta el tema de los frentes solidarios de seguridad ganadera que proponen los ganaderos o las organizaciones campesinas, o digamos de ciertos propietarios campesinos que pues tratan de organizarse para trabajar con el Estado. La verdad es que la organización comunitaria y la participación comunitaria está salvaguardada y promovida en la Constitución y en las leyes. Y no existe ninguna diferencia entre organizaciones urbanas y organizaciones rurales. Entonces yo sí creo que debe haber una discusión
profunda, seria y sobre todo muy responsable con la participación de todas las instituciones del Estado para mirar cómo se desarrollan este tipo de organizaciones para que finalmente no degeneren en hechos de violencia y delincuencia. Sí, pero hay que tener en cuenta que estos frentes solidarios parece que tienen el aval del gobierno, como quiera que José Félix Laforí está ahí en la mesa de negociación con el ELN, tiene contacto con la gente del gobierno, lo están escuchando y tenemos entendido que esos frentes de seguridad solidario, que sería pues gente civil armada con fuerza pública, haciendo equipo, eso parece que tiene el aval del gobierno o todavía no. Bueno, lo primero, no. El ministro de Defensa salió en una declaración también expresando esa preocupación de que puedan terminar en hechos de violencia. Y lo segundo es que los propios ganaderos han dicho que no van a ser armados. Simplemente son para compartir información y trabajar de manera coordinada con las autoridades para que en esos territorios haya seguridad. Y yo creo que de ahí que yo pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Defensa? ¿No? Pendiente de esta situación. ¿Dónde está el Ministerio de Defensa con relación a las guardias campesinas, cimarronas, indígenas, que, como digo, en medio de esa tradición horrorosa y, digamos, violenta que hemos tenido en muchos casos que degeneran en hechos de grupos armados, ¿dónde está el Estado para que esto no termine efectivamente en esos casos? Y cuando digo el Estado, no solamente el Ministerio de Defensa, el presidente, el ministro del Interior, sino también, como digo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las fuerzas militares o las fuerzas armadas y de policía. Porque es que a nadie se le puede negar el derecho de participar y de organizarse para trabajar en equipo con las autoridades, y más con las autoridades de seguridad y justicia, y en general con las autoridades de desarrollo. Yo creo que eso es muy importante, pero hay que estar ahí vigilante, que eso es lo que le corresponde al Estado, trabajando con estas comunidades para que esto no degenere en grupos que puedan ejercer violencia y delincuencia. Sí, dice usted en el mensaje que publicó lo siguiente: la propuesta de los ganaderos liderados por José Félix Laforí de crear fuentes solidarios de seguridad ganadera ha generado temores con justa razón histórica de retorno del paramilitarismo, pero ¿por qué algunas guardias indígenas no despiertan el mismo temor cuando en el pasado también existió el movimiento armado Quintín Lame o las guardias campesinas cercanas hoy a las disidencias de Iván Mordisco? La pregunta que me surge ahí con esa publicación que usted hace es que las guardias campesinas, las guardias indígenas armadas, con el video que usted presentó ahí, donde ellos están uniformados y con algo en la mano, pareciera pues como el bastón de mando de ellos, no se ve que sea un arma de fuego, no lo logro determinar o pareciera que sí. De todas maneras, eso sí ha generado mucha preocupación en muchos sectores. Por ejemplo, el senador y exguerrillero Carlos Alonso Lucio, desde hace rato viene con una teoría y es que Gustavo Petro está armando unas milicias que serían igual a los colectivos chavistas en Venezuela para defenderlo, para atacar o para defenderse. ¿Usted lo ve así? No, yo la verdad es que el video es completamente claro, no están armadas. Las guardias campesinas, digamos, se han comportado desde el punto de vista de su organización únicamente con insignias, prendas y con el bastón de mando. No ha habido, digamos, ese tema armado. Eso sí hay que aclararlo. Ahora, respecto a lo que plantea digamos, el senador y exguerrillero Alonso Lucio, pues él seguramente tendrá información, yo no la tengo, pero yo no puedo certificar que el presidente esté realmente creando unas milicias para su defensa o para la defensa de sus ideales y de su partido. ¿Para qué cree usted que son esos indígenas? Ya voy a pasar el video a compartirlo con quienes nos siguen a esta hora, pues para que realmente haya pues información de lo que se tiene allí. Voy a pasar el video para que los oyentes tengan, este es el video que se ha publicado y que se ha conocido y sobre el que se han hecho pronunciamientos. Bueno, ¿para qué cree usted? Ahí estoy compartiendo el video.
¿Para qué cree usted que son estos grupos indígenas uniformados y como con desafiantes, como organizados? Bueno, la verdad es que usted sabe que la Constitución Nacional le da una autonomía territorial y de gobierno a las comunidades indígenas después de la Constitución del año de 1991. Eh, Eduardo Pizarro ha escrito sobre este tema y él sostiene pues que no existe, digamos, leyes y normas que, digamos, den el estatus, digamos, de igual que o policía o ejército para ejercer labores de seguridad y vigilancia en los territorios indígenas. Para eso están las instituciones legítimamente constituidas, en este caso las Fuerzas Armadas en cabeza de las fuerzas militares y en cabeza de la propia policía. Yo creo que hay todavía una discusión y hay, digamos, una discusión no solamente jurídica, sino también una discusión política respecto a este tipo de organizaciones y de manifestaciones. En principio, como digo, es una forma de organización indígena tradicional que se ha mantenido a lo largo de los años y que desde luego requiere una discusión jurídica, pero también política. Y en ese sentido debe ser el Estado en las instancias que corresponde, que podría ser el propio Congreso, en donde se dé una discusión profunda sobre estos temas. Sí, entonces, en conclusión, ¿usted no ve que estos sean milicias para defender al gobierno Petro? No, yo creo que, como digo, son organizaciones, digamos, autónomas de las propias comunidades indígenas, pero como digo, todavía no hay claridad ni política ni legal de su conformación, de sus funciones y de lo que debe ser. Por eso planteo que debe haber una discusión jurídica y política, ojalá a instancias del Congreso, para mirar lo que son realmente las organizaciones de las áreas rurales, para mirar no solamente el tema de las distintas guardias, guardia campesina, guardia cimarrona, guardia indígena, sino también lo que proponen hoy los ganaderos como los frentes solidarios de seguridad ganadera. Yo creo que hay que sentarse a hacer un debate importante y sobre todo, ojalá se avanzara con una normatividad clara, porque tampoco, como digo, en las ciudades, siendo secretario y subsecretario de Seguridad de Bogotá en los años 95 al 2003, creamos frentes locales de seguridad y en los barrios la gente está organizada por frentes locales de seguridad y no son pocos, son miles que hay en el país, sobre todo en el área urbana. Y entonces en el área urbana la gente sí se puede organizar, trabajar de manera adecuada con las autoridades de seguridad, desarrollo, justicia, porque propugnan también por el desarrollo, no solamente por la seguridad. Entonces, en las ciudades sí se puede organizar, pero en el campo no. No, no, no. Yo creo que los ciudadanos colombianos, independientemente del lugar donde estén ubicados, o en las áreas rurales o en las áreas urbanas, tienen el derecho y tienen el deber también de organizarse y participar de manera decidida en todos los temas de desarrollo, incluidos los temas de seguridad y justicia. Sí. Eh, Dice el senador Miguel Uribe en una intervención que tuvo en el Congreso que urgente, riesgo de una guerra civil. ¿Usted lo ve así en el país? No, yo creo que hay que llamar también a evaluar los senadores y la gente que se ha manifestado alrededor de este tema. Algunos de ellos tienen la facultad de generar un debate serio, profundo, que lleve también a aclarar política y jurídicamente los alcances de este tipo de organizaciones. Yo creo que eso es importante hacerlo, sobre todo para evitar de generar, como sucedió en el pasado, que algunas organizaciones campesinas terminaron o involucrados o involucradas en actividades guerrilleras o organizaciones paramilitares. Yo creo que eso hay que discutirlo y sobre todo con cabeza fría, tranquila, que permita definir claramente desde el punto de vista legal y político los alcances de este tipo de organizaciones. ¿Cómo está el país hoy en materia de seguridad y con el tema de la paz total y la delincuencia en las ciudades? No, la verdad, hay un estudio que acaba de hacer la Fundación Ideas para la Paz, que lo presentó su directora María Victoria Llorente, que muestra cómo las organizaciones criminales se han fortalecido. Desafortunadamente,
el ELN ha crecido de manera muy fuerte, las disidencias han crecido, Iván Márquez y su grupo de disidencias, las de Mordisco, e inclusive el Clan del Golfo y muchas organizaciones han crecido. Y yo creo que hay un desbalance, claro, entre lo que se está haciendo en términos de la paz total, que está limitando el accionar de la fuerza pública, y los temas de seguridad. Yo creo que eso hay que también, o sea, hay que tener, como decía alguien, una mano tendida, pero también el pulso firme en materia de la mano tendida para la paz, pero también el pulso firme en materia de seguridad, porque la verdad que lo que al final del día los que están sufriendo son las comunidades que están siendo objetos de desplazamiento y objetos de violencia y muchos líderes asesinados. Yo creo que en ese sentido hay que mirar cómo se fortalecen las dos políticas, la de paz, pero también la de seguridad. ¿Está fracasando el gobierno Petro en su política de paz o por el contrario, eso es lo que él quiere, que esas organizaciones se fortalezcan? No, yo no creo que él tenga la intención de que pues sería muy maquiavélica la cosa, pero no creo que tenga esa la intención, pero algunas acciones desafortunadamente están maniatando a la fuerza pública en lo que tiene que ver con la garantía de la seguridad. Usted fue secretario de Seguridad de Bogotá. ¿Ha habido algún cambio en lo que fue la seguridad con Claudia López a lo que está viviendo hoy Bogotá con Carlos Fernando Galán? ¿Ha habido avances o seguimos igual de graves en el asunto, sobre todo con la situación de robos a restaurantes, sicariatos como el de las últimas horas en el Parque La 93? Bueno, la verdad es que el país no cambia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, porque haya cambiado un alcalde o la ciudad no cambia de esa manera. De manera particular, desde el punto de vista político, tengo que reconocerle al alcalde Galán, Carlos Fernando, igualmente al secretario de Seguridad, la manera como han asumido el tema de seguridad, la manera como están trabajando en equipo con las Fuerzas Armadas, policía, la 13ª Brigada, la Fiscalía y, en fin, todas las instituciones de seguridad y justicia. Creo que ahí están haciendo un esfuerzo importante. Es un gobierno que apenas comienza, está desarrollando una serie de acciones puntuales, lleva menos de 2 meses, apenas va a cumplir 2 meses de gobierno y desde luego ya ha desarrollado algunas acciones, pero desafortunadamente, como lo mencionas, se han presentado unos hechos que preocupan de manera profunda a los ciudadanos en el caso de Bogotá. Penalco dice que se permita que quien tenga salvoconducto porte su arma, porque hoy por hoy está restringido así se tenga salvoconducto y uno ve que todos los delincuentes están armados. ¿Debería permitirse el porte de armas con salvoconducto en el país, en Bogotá? No, la verdad es que desde la época en que trabajé con Antanas Mopus, inclusive con Enrique Peñalosa, los 9 años que estuve al frente de la seguridad entre 1995 y el año 2003, promovimos el desarme de los ciudadanos y fue mucho más efectivo en términos de reducción de la violencia. Promover armar a los ciudadanos, que los ciudadanos se puedan defender, lo que produce es mayor violencia. La mayoría de ciudadanos que tienen armas no las saben utilizar y los delincuentes sí en muchos casos terminan con esas armas hiriendo o matando a las personas que las tienen. Yo creo que lo que hay que buscar es un fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y es lo que en el caso de Bogotá veo con el nuevo gobierno. Ciudades como Cali prohíben el parrillero hombre como estrategia de dar mayor seguridad a la ciudadanía. En Bogotá no se ha podido y a raíz de los últimos hechos, algunos sectores están pidiendo que por favor prohíban el parrillero hombre. ¿Usted cómo ve la medida? La pregunta es que tenemos, a Bogotá ingresan miles y miles, 400.000, 500.000 motociclistas y eso es criminalizar a la mayoría. Y la gran mayoría, puedo decir que el 99% de los motociclistas son gente trabajadora, honrada, que no está delinquiendo. El 1% aún el 1% sigue siendo mucha gente que decir que son delincuentes, y la gente sí necesita movilizarse. En muchos casos es la movilidad de una familia, es la movilidad de una familia y del hijo, de la hija, de la esposa, en fin, y eso no se le puede negar. Ahí lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos en donde están sucediendo estos hechos y tener mayores controles, porque es que el año pasado se sacó una norma en Bogotá en donde los motociclistas deberían tener el número de la placa en el casco.
Salga a la calle a ver cuántos tienen el número de la placa, de la moto en el casco y cuánta gente ha sido sancionada. Nadie está controlando. Entonces, para qué se toman medidas si no se aplican? No, yo lo que creo es que hay que tener mayores controles en la calle. Sí, y también se está pidiendo la militarización de Bogotá. ¿Cómo ve usted esa medida? Pues Bogotá y el país desde los años 60 ha estado militarizado. No nos engañemos, no nos llamemos a engaños. O sea, Didier, usted y yo y muchos oyentes los han visto en la calle desde hace muchos años. Aquí no tenemos, en Colombia no tenemos el ejército acuartelado, porque hemos tenido conflicto, porque hemos tenido problemas graves de violencia. ¿Recuerda usted la policía militar que también salía a patrullar las calles en Bogotá y que hacía requisas y que se llevaba a la gente a prestar servicio? Y bueno, Eso. eso ha continuado. Usted ve el ejército en las carreteras colombianas saludando, los ve haciendo servicios digamos, de tránsito, dando vía y también patrullando. Yo creo que eso ha venido dando. Lo que hay que buscar es que a utilizar la figura adecuada, que es la figura de asistencia militar, y desde luego en algunos sectores importantes sería bueno combinar el trabajo de la policía con fuerzas militares. Y yo creo que ese es un trabajo de orden que debe hacer la administración distrital con, con las fuerzas militares, en este caso la 13ª Brigada. Hugo Acero Velázquez, es secretario de Seguridad de Bogotá. Queremos agradecerle estos minutos aquí en Al Día Noticias, emisora punto 5, para analizar la situación actual del país en materia de seguridad y sobre todo con estos videos que se han viralizado en redes sociales de una guardia indígena. Se habla de milicianización, de las milicias de Gustavo Petro, que los colectivos chavistas, y usted dice, pues no, un momento, tranquilos, no es para tanto, no vamos. Todavía no es el asunto de esa manera, ellos tienen derecho a organizarse, siempre han existido. Sociólogo de la Universidad Nacional, expertos en tema de seguridad, justicia y manejo de crisis. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Éxitos en su trabajo. Con mucho gusto, Dier, y como digo, esas discusiones de las guardias y de las organizaciones rurales que quieren contribuir con la seguridad y la justicia, definitivamente deben ser reguladas, o por lo menos debe haber una discusión política y legal importante, y ojalá sea el Congreso el que lo haga. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Es Hugo Acero Velázquez, el secretario de Seguridad de Bogotá y experto en temas de seguridad. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.